Recuerdo perfectamente dónde estaba parada cuando mi suegra lo dijo. Era el cumpleaños número 50 de mi cuñada, celebrado en el patio de la casa familiar en Sevilla. Había mesas largas cubiertas con manteles blancos, farolillos colgados entre los naranjos y sillas de plástico que se hundían en la tierra caliente. Todos reían, brindaban con sangría y celebraban que mi cuñada acababa de abrir su propia clínica privada. Mi suegra, Carmen, con su vestido floral y su abanico inseparable, levantó la copa y habló del orgullo del apellido Navarro. Siempre menciona el apellido Navarro, como si fuera una dinastía antigua, como si no fuéramos simplemente una familia trabajadora del sur que discute por recetas de paella en cada reunión. Yo me acerqué con una bandeja de tapas, sonriendo. Ese es mi papel en esta familia, la que sonríe, la que asiente, la que evita conflictos. A mi lado estaba mi hijo Mateo, callado, educado, escondido detrás de su sudadera ligera a pesar del calor. Yo estaba orgullosa de mi cuñada, claro que sí. Pero no podía dejar de pensar que Mateo también merecía reconocimiento. Él acababa de ser aceptado en 3 universidades públicas importantes. Había trabajado medio turno en una librería mientras me ayudaba a cuidar a mi madre durante su tratamiento médico. No tuvo clases privadas ni preparación costosa. Solo tuvo disciplina. Y me tuvo a mí. Me incliné ligeramente y dije con naturalidad: Carmen, ¿Mateo también podría recibir apoyo del ahorro familiar para la universidad? Ella ni siquiera levantó la vista del plato. Con voz seca respondió: ¿para qué? Ese chico no lleva la sangre Navarro. Además, viene de un hogar inestable. Fue tan casual, tan frío. Como si estuviera diciendo algo obvio. Como si fuera una regla escrita. Algo se rompió dentro de mí. No era la primera vez que lo excluían. No era la primera vez que escuchaba comentarios disfrazados de tradición. Pero aquella naturalidad fue diferente. Como si Mateo no valiera lo mismo simplemente por no encajar en su molde perfecto de familia. No discutí. No levanté la voz. Sonreí. Como siempre. Pero por dentro ardía. Lo que ninguno de ellos sabía era que Mateo estaba preparando un discurso. Había sido elegido para hablar en la ceremonia de fin de curso como el estudiante con mejor promedio de su generación. No me había contado lo que pensaba decir. Cuando llegó el día, en el auditorio del instituto, lo vi subir al escenario con su toga azul marino y el birrete ligeramente torcido. Sus manos temblaban apenas al sostener el micrófono. Yo sabía que algo importante iba a decir. Pero no imaginaba cuánto. Cuando pronunció su última frase, giré la cabeza hacia Carmen. Mi suegra no estaba aplaudiendo. Estaba de pie. En silencio. Con el rostro pálido. Pero antes de contarte lo que dijo Mateo ese día, necesitas entender algo. Necesitas saber cómo es criar a un hijo en una familia donde el cariño depende de cumplir expectativas. Donde la tradición pesa más que la verdad. Donde tu valor depende de tu apellido. Me llamo Lucía Herrera. Soy madre soltera, bibliotecaria municipal y la nuera que nunca fue suficiente para Carmen Navarro. Y esta es la historia de cómo mi hijo callado y subestimado, dijo algo en aquel escenario que cambió todo. Pero esto no empezó en ese cumpleaños. Ni en la ceremonia. Empezó 17 años atrás, en una habitación pequeña del Hospital Virgen del Rocío, donde sostuve a Mateo por primera vez mientras firmaba los papeles de separación de mi matrimonio. Mateo nació en el peor momento de mi vida. Mi esposo, Adrián, decidió marcharse cuando yo estaba embarazada de 7 meses. No hubo grandes peleas públicas ni escenas dramáticas. Solo silencio, excusas y una maleta cerrándose. Desde entonces, su presencia fue intermitente. Un mensaje frío en Navidad. Una llamada breve el día del cumpleaños. Nada más. Y aún así, Mateo creció fuerte. Más fuerte de lo que cualquiera de ellos imaginaba. A veces Adrián enviaba un mensaje corto. Nada más. Cuando anuncié la separación, mi familia política no reaccionó bien. Mi suegro apenas habló conmigo durante meses. Carmen, mi suegra, lloró más por el escándalo
que por la ruptura misma. Decía que yo había traído vergüenza al apellido Navarro. Una tarde, mientras recogíamos los platos después de una comida familiar, ella soltó una frase que nunca olvidé. Cada uno carga con las decisiones que toma. Quizás tenía razón. Pero si yo había cometido errores, también había construido algo nuevo. Construí un hogar pequeño, sí, pero lleno de libros, de conversaciones antes de dormir, de risas en la cocina. Desde el primer día que Mateo abrió los ojos, se convirtió en mi mundo. No teníamos mucho dinero. Mi sueldo en la biblioteca municipal apenas alcanzaba, pero el lugar estaba lleno de historias, y eso nos bastaba. Después del colegio, Mateo se sentaba en la sección juvenil y devoraba libro tras libro. A los 8 años leía como un adolescente. A los 10 escribía relatos que me hacían llorar. No porque fueran perfectos, sino porque salían de un niño silencioso que observaba todo y decía poco. Nunca se quejó por la ropa heredada. Nunca preguntó por qué no viajábamos en verano como sus primos. Y jamás mencionó la diferencia en el trato, aunque la notaba. En las cenas familiares, los hijos de mi cuñada se sentaban en la mesa principal. Mateo, incluso con 14 años, seguía en la mesa pequeña con los más chicos. En Navidad, ellos recibían consolas o tarjetas de regalo. Mateo recibía bufandas o calcetines. Una vez, Carmen olvidó colgar una media con su nombre. Mateo no dijo nada. Pero yo lo vi. En la forma en que doblaba la servilleta 3 veces antes de empezar a comer. En cómo esperaba a que todos hablaran primero. En el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo, donde escribía lo que no se atrevía a decir en voz alta. Hubo momentos en que quise gritarle a mi familia. Mírenlo, ¿no ven lo extraordinario que es? Pero no lo hice. Pensé que si guardaba silencio el tiempo suficiente, tal vez algún día cambiarían. No cambiaron. La única que realmente veía a Mateo era mi madre, Teresa. Ella se sentaba con él en la cocina, escuchaba sus historias y lo llamaba mi pequeño profesor. Incluso cuando la enfermedad la debilitó, su rostro se iluminaba al verlo entrar. Decía que le recordaba a mí cuando era niña. Antes de aprender a hacerme pequeña para encajar. Cuando Teresa falleció, Mateo tenía 15 años. No lloró frente a nadie. Pero esa noche encontré un poema suyo dentro de la vieja Biblia de mi madre. El título decía: La última persona que me miró de verdad. Esa frase me rompió. Después de su muerte, quedamos solos. Solo Mateo y yo, intentando existir dentro de una familia que nos trataba como invitados en su propia historia. Y aún así, él no se volvió amargo. Estudiaba. Ayudaba en casa. Escribía. En su último año de instituto presentó solicitudes a universidades sin pedirme dinero para tasas adicionales. Buscó becas, preparó ensayos, trabajó más horas en la librería. Fue aceptado en todas. Por eso, cuando Carmen dijo en aquel cumpleaños: ¿para qué invertir en él? Yo sonreí. Pero esa sonrisa no era rendición. Era promesa. Porque lo que ellos no sabían era que Mateo estaba preparando algo. Hay frases que no solo duelen. Se quedan pegadas en la piel. ¿Para qué invertir en él? Lo dijo como quien habla del clima. Miré a Mateo. Se había quedado inmóvil con el tenedor suspendido sobre el plato. No lloró. No respondió. Solo bajó la mirada y siguió comiendo más despacio. Quise levantarme. Quise decir, no lo conoces. Pero en esta familia, defenderte siempre ha significado volverte el problema. Esa noche lo encontré en su habitación, escribiendo en el ordenador. ¿Cómo estás? Pregunté. Bien. Pausa. Luego, casi en susurro. ¿Crees que tienen razón? Esa pregunta me atravesó más que cualquier comentario de Carmen. Me senté a su lado y dije: lo único roto aquí es la forma en que ellos entienden el valor. No tú. Él asintió. Pero vi la duda en sus ojos.
Y fue en ese instante cuando comprendí algo con absoluta claridad. El discurso que estaba escribiendo no era solo para su graduación. Era para cerrar una herida, la duda seguía escondida detrás de sus ojos. Yo podía verla. Mateo ya estaba archivando aquel comentario en su cuaderno invisible de cosas que no se dicen en voz alta. Después de aquella noche, algo cambió. Siempre había sido inteligente, pero ahora estaba impulsado por algo más profundo. Dormía menos. Estudiaba más. Solicitaba cada beca, cada concurso literario, cada actividad extracurricular como si su futuro dependiera únicamente de eso. Y quizá, en su mente, así era. Me preocupaba que estuviera huyendo de algo, no avanzando hacia algo. Una tarde regresé antes de lo habitual de la biblioteca y escuché un sonido ahogado detrás de la puerta del baño. No era un llanto fuerte. Eran sollozos pequeños, contenidos. Me quedé sentada en el suelo del pasillo, con la mano apoyada en la madera fría, durante casi 20 minutos. Pensando. ¿Cuántas veces he permitido que se sienta solo para evitar un conflicto con esta familia? Pero entonces empezó a pasar algo distinto. Mateo volvió a escribir. No solo para las tareas. Para él. Se quedaba después de clase hablando con su profesora de lengua, la señora Gutiérrez. Un día me llamó y me dijo. Su hijo no es solo brillante. Tiene algo que no se enseña. Tiene peso. Cuando escribe, la gente escucha. Esa palabra se quedó conmigo. Peso. Una noche, mientras cenábamos tortilla y ensalada, Mateo levantó la vista y dijo. Mamá, me eligieron. ¿Para qué? Para dar el discurso final en la ceremonia. Soy el primero de la promoción. Se me cayó el tenedor. No porque me sorprendiera. Se lo había ganado. Sino porque entendí lo que eso significaba. Un escenario. Un micrófono. Una sala llena de personas. Algunas de ellas, las mismas que lo habían considerado menos durante años. ¿Qué vas a decir? Pregunté. Sonrió. Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Todavía no lo sé, pero quiero que me escuchen. De verdad. Y ahí entendí que esto ya no tenía que ver con ayudas económicas ni con Carmen. Esto era sobre Mateo encontrando su voz en un lugar que la había ignorado durante 17 años. Los días previos a la ceremonia fueron extraños. Silenciosos, como la calma antes de una tormenta. Mateo estaba tranquilo, pero no en paz. Se movía como alguien que guarda algo bajo la piel. Yo le preguntaba por el discurso. Va tomando forma, respondía. Solo quiero que importe. Importar. No estaba escribiendo para impresionar al director. Ni para añadir una línea más a su expediente universitario. Estaba escribiendo porque estaba cansado de ser invisible. La noche antes de la ceremonia lo encontré sentado en el pequeño porche del apartamento, con su cuaderno abierto y la mirada fija en el cielo. Por un momento volvió a aparecer el niño que me preguntaba si los árboles sentían miedo cuando los cortaban. Me senté a su lado. No tienes que cargar con todo esto tú solo. Sin mirarme, respondió. Si no lo digo ahora, ¿cuándo? Asentí. Entonces dilo. Todo. No necesitaba ánimo. Necesitaba espacio. Esa misma semana envié un correo a la familia con los detalles de la ceremonia. Fecha, hora, ubicación. Nadie respondió. Ni un lo intentaremos. Nada. No me sorprendió. Pero me dolió. La mañana de la ceremonia, Mateo salió de su habitación con la toga azul y el birrete perfectamente colocado. Se veía seguro. Firme. Como alguien que pertenecía a un escenario. Le tomé una foto. No sonrió. ¿Listo? Pregunté. Se acomodó la corbata. Lo he estado toda mi vida. Cuando llegamos al auditorio del instituto en Sevilla, estaba lleno. Padres abanicándose con los programas, flashes de cámaras,
murmullos nerviosos. Busqué entre la multitud. Y entonces los vi. Carmen. Mi cuñado. Mi cuñada. Sentados en la tercera fila. No sabía si habían venido por curiosidad o por obligación. Pero estaban allí. Y por primera vez en años, no sentí miedo. Sentí anticipación. Porque sabían que Mateo iba a hablar. Pero no sabían lo que iba a decir. Y yo tenía la certeza absoluta de que cuando terminara, el silencio sería diferente, el auditorio estaba lleno. Profesores sonriendo con orgullo, padres abanicándose con los programas impresos. Busqué nuestros asientos. Y los vi. Carmen, con su vestido impecable. Mi cuñada con los brazos cruzados. Mi cuñado mirando el móvil como si estuviera en cualquier otro evento sin importancia. Sentados juntos en la tercera fila. Como si hubieran ayudado a construir el momento que estaban a punto de presenciar. No dije nada. Acompañé a Mateo hasta la puerta lateral del escenario y apreté su mano. Pase lo que pase allá arriba, estoy orgullosa de ti. Él asintió. No había miedo en sus ojos. Solo decisión. Volví a mi asiento. Apenas podía respirar. El director comenzó a anunciar los reconocimientos académicos, las becas, los logros. Finalmente dijo. Y ahora, nuestro primer alumno de la promoción. Mateo Herrera. Mencionó su promedio perfecto. Las becas obtenidas. Su admisión en la Universidad Autónoma de Barcelona. Escuché murmullos detrás de mí. Sorpresa. Como si no lo hubieran visto venir. Como si el talento de Mateo hubiera sido invisible hasta que alguien con autoridad lo confirmó. Entonces él salió al escenario. Espalda recta. Barbilla alta. Un cuaderno en la mano. No utilizó el discurso oficial que había entregado días antes. Lo noté enseguida. Abrió su propio cuaderno. Miró al público. Y comenzó. Primero agradeció a sus profesores. A sus compañeros. Al personal del instituto. Luego hizo una pausa. El aire cambió. Hay personas en esta sala, dijo con voz firme, que no esperaban verme aquí hoy. Silencio. Personas que creyeron que no valía la pena invertir en mí. Que crecer en un hogar diferente me hacía menos capaz. Un murmullo recorrió el auditorio. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Mateo continuó, sin bajar la mirada. Aprendí algo importante. No necesitas una familia perfecta para construir un futuro fuerte. A veces, lo único que necesitas es alguien que crea en ti cuando nadie más lo hace. Sentí que el aire se volvía más pesado. Algunos nacen rodeados de aplausos, dijo. Otros tenemos que ganarnos cada uno. Pero eso no nos hace menos. Nos hace resistentes. Miré a Carmen. No sonreía. No aplaudía. Tenía los labios tensos. Y Mateo aún no había terminado. Volvió a pasar la página de su cuaderno. Hubo personas que le dijeron a mi madre que me estaba fallando por criarme sola. Que mi historia estaba incompleta. Respiré hondo. Pero mi historia no está incompleta. Está llena de noches de estudio, de libros prestados, de cenas sencillas compartidas en una mesa pequeña. Está llena de una mujer que trabajó sin descanso para que yo nunca dudara de mi valor. Escuché a alguien sollozar en el público. Mi madre no me dio privilegios. Me dio herramientas. No me dio un apellido que abriría puertas. Me enseñó a construir mis propias puertas. El silencio era absoluto. Si alguna vez pensaron que yo era menos, añadió, quiero que sepan algo. El hecho de que alguien no vea tu valor no significa que no lo tengas. El auditorio se quedó inmóvil. Era ese tipo de silencio que pesa. No era rabia. No era venganza. Era verdad. Mateo cerró el cuaderno lentamente. Hoy no hablo para demostrar nada.
Hablo para recordarle a cualquiera que se haya sentido invisible que su voz importa. Y que no somos el reflejo de las expectativas de otros. Somos el resultado de nuestra determinación. Miré hacia la tercera fila. Carmen ya no parecía segura. Por primera vez. No tenía el control del relato. Y en ese instante entendí algo. Esto no era una rebelión. Era un ajuste de cuentas con el silencio. Mi cuñada miró de reojo a Carmen. Mi cuñado se reclinó en la silla como si fingiera indiferencia. Pero Mateo no titubeó. Se mantuvo firme, con la serenidad de alguien que ya no tenía nada que demostrar y todo que decir. Pasé años creyendo que el silencio era paz, continuó. Que si bajaba la cabeza lo suficiente, tal vez algún día me ganarían un lugar. Que si trabajaba más duro que todos, dejaría de sentirme como un invitado en mi propia familia. Mis manos temblaban sobre mis rodillas. Y entonces entendí algo, dijo. No esperas a que te inviten a ocupar espacio en este mundo. Lo reclamas. Lo construyes. Lo haces tuyo. Miré alrededor. Padres asintiendo. Estudiantes susurrando. Profesores con los ojos brillantes. Mateo cerró el cuaderno. Esta vez no recorrió el auditorio con la mirada. La clavó, directa y firme, en Carmen. Y dijo. Crecí en lo que algunos llaman un hogar incompleto. Pero los hogares incompletos no crían personas incompletas. Crían luchadores. Crían personas que escuchan. Crían líderes. Crían hijos que un día se paran frente a todos, y hacen que incluso los que nunca quisieron escuchar, escuchen. Cayó como un trueno. Hubo un segundo de silencio absoluto. Nadie respiró. Y luego el aplauso llegó como una ola. La gente se puso de pie. No por cortesía. Se pusieron de pie porque sabían que habían presenciado algo real. Entonces ocurrió. Carmen se levantó. Despacio. Como si su cuerpo lo hubiera hecho antes de que su orgullo pudiera impedirlo. No sonrió. No lloró. Pero algo en su expresión cambió. No era orgullo. Era reconocimiento. Y Mateo no necesitaba nada más. Había dicho su verdad. Después de la ceremonia caminamos hacia el coche. Yo esperaba que estuviera eufórico. Pero estaba tranquilo. Como si la tormenta hubiera pasado y solo quedara el cielo despejado. ¿Estás bien? Pregunté. Asintió. No lo hice para herirla. Lo sé, respondí. Lo hiciste para liberarte. Sonrió apenas. Quizá alguien más necesitaba escucharlo. Esa frase me rompió. Porque así es Mateo. No rabioso. No amargado. Valiente. Esa noche recibí un mensaje de Carmen. Me sorprendió. 3 palabras. Nada más. Sin disculpas. Sin explicación. Pero no las necesitaba. Mateo ya había dicho todo lo que debía decirse. Los días siguientes no trajeron cambios dramáticos. Carmen no llamó. No vino a casa. No dijo, me equivoqué. Pero algo era diferente. En la siguiente comida familiar, cuando Mateo habló, nadie lo interrumpió. Cuando expresó una opinión, nadie la minimizó. No fue una revolución. Fue un ajuste silencioso. Y entendí algo que mi hijo me enseñó sin proponérselo. El valor no se negocia. No se mendiga. No depende del apellido que llevas. Se construye. A veces en silencio. A veces con sacrificio. Y a veces, con una sola frase dicha en el momento exacto. Mateo no cambió a la familia esa noche. Se cambió a sí mismo. Y eso fue suficiente, sin signos de exclamación. Sin palabras cálidas. Pero esas 3 palabras, me sorprendió, pesaron más que cualquier discurso que Carmen hubiera dado en años en aquellas comidas familiares. No era una disculpa. Pero era una grieta.
y a veces, una grieta es el comienzo de algo. Aún así, no respondí. Esta historia nunca fue sobre ella. Esa noche, Mateo y yo nos sentamos en el suelo del salón, rodeados de cajas de comida china, viendo su discurso en el móvil. Alguien lo había grabado completo y lo había subido a redes con la frase: el mejor discurso de graduación que he escuchado. Este chico va lejos. El video tenía miles de visualizaciones. Miré a Mateo. Ese es tu legado ahora. Se encogió de hombros. Solo fue un discurso. Negué con la cabeza. No. Fue una declaración. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo: no lo hice por ella. Ni por ellos. Lo sé. Lo hice por nosotros. Por el niño que fui, el que pensaba que tenía que hacerse pequeño para encajar. Y ahí entendí algo. Yo había pasado años intentando protegerlo de sentirse menos. Pero fue él quien me enseñó lo que significa estar completa. Durante años pedí validación en silencio. Intenté no incomodar. No provocar. No ser demasiado. Pensé que si me hacía pequeña, algún día nos harían espacio. Pero Mateo nunca quiso un asiento en su mesa. Construyó la suya. En las semanas siguientes a la graduación, algo cambió en él. Había serenidad. Seguridad. No arrogancia. Firmeza. Empacó para la universidad con ilusión, no con miedo. Se despidió de su habitación como quien cierra un capítulo, no como quien pierde algo. No huía de una familia que lo ignoró. Caminaba hacia la vida que él mismo había construido. Paso a paso. Decisión a decisión. Palabra a palabra. Y yo dejé de esperar aprobación. Dejé de enviar fotos familiares que nadie pedía. Dejé de esperar que Carmen algún día dijera que estaba orgullosa. Dejé de explicar el talento de mi hijo a personas demasiado rígidas para verlo. Ya no lo necesitaba. El mundo lo veía. Meses después, durante su primer semestre en Barcelona, Mateo me llamó desde su residencia universitaria. Mamá, adivina. ¿Qué pasó? Gané el premio al mejor ensayo de primer año. Sonreí en medio del supermercado. Claro que sí. ¿Sobre qué escribiste? Hubo una pausa. Sobre haber sido criado por una mujer que me enseñó que yo era suficiente, antes de que nadie más lo hiciera. Me quedé quieta entre las manzanas y los frascos de crema de cacahuete. Y lloré. Porque ese es el verdadero final de esta historia. No es venganza. No es validación. Ni siquiera orgullo. Es amor. Un amor constante. Silencioso. Firme. Un amor que cría a un niño para que se convierta en un hombre que conoce su valor tan profundamente que ningún rechazo puede quebrarlo. Un amor que no necesitó un fondo familiar. Solo fe. Si alguna vez te hicieron sentir menos por tu historia, por tus cicatrices o por tu apellido, recuerda esto. Los hogares imperfectos no crean personas rotas. Crean personas fuertes. Crean voces valientes. Crean hijos como Mateo. Y madres como yo.